¿Qué es lo primero que llega a tu mente cuando piensas en la palabra bruja? Creo que puedo estar casi seguro de que piensas en alguien terrorífico, piel maltratada con el tiempo, una gran verruga en la nariz y de aspecto espeluznante, ente demoníaco que busca hacer el mal por medio de pociones mágicas que prepara en algún caldero y que vuela sentada en una escoba. ¿Alguna vez has pensado de dónde viene esta idea? Pues déjame aclararte, en el pasado, la palabra bruja, o witch, en inglés no estaba asociada con la maldad, sino todo lo contrario. Alrededor de los siglos XV y XVII, en Europa y América, principalmente, se llevó a cabo la famosa caza de brujas, una época en donde muchas personas, principalmente mujeres, fueron ejecutadas por la iglesia en la horca o calcinadas hasta la muerte, tras ser acusadas de practicar la brujería. En la actualidad, esto es considerado una barbarie, pues como la historia de las brujas de Salem nos enseñó, muchas fueron acusadas y condenadas injustamente. En lo general, las acusaciones derivaban principalmente cuando una mujer demostraba tener conductas que no encajaban con los estereotipos de género propios de la época, cuando alguna cuestionaba a la autoridad, a Dios o que incluso mostraba inteligencia para curar enfermedades utilizando brebajes de hierbas o para cualquier materia. En esa época, estaba mal visto que alguna mujer utilizara sus virtudes, pues eran solo vistas como una máquina de tener hijos y nada más. Esto no siempre fue así. Las religiones modernas comenzaron a cuestionar la práctica de la magia a partir de que ésta fue sin ningún preámbulo prohibida por la Biblia, literalmente por la Iglesia. Todas las culturas de la humanidad desde sus inicios han tenido una estrecha relación con la magia y en realidad era percibida como algo bastante positivo y las mujeres que la practicaban eran muy respetadas ya que eran concebidas como sabias. Según un texto publicado por National Geographic a quienes podríamos tomar en cuenta como la predecesora de la imagen de la bruja actual, la que ilustra a esta nota, son las mujeres de la cultura celta, quienes tenían un profundo conocimiento de la naturaleza y eran expertas en el estudio de los árboles y las plantas. Esto lo ampliaremos mejor en un próximo video, de qué tan importante fueron las mujeres celtas en la historia. Volviendo al tema de las brujas, en el idioma inglés, el significado de la palabra witch es hasta hermoso dependiendo por cuál traducción de la palabra optas, pues es una conjunción entre las palabras wise y woman, que juntas significan mujer sabia y estas eran las encargadas de mantener, proteger y transmitir los conocimientos hasta la próxima generación. Una bruja que volaba simbolizaba a un ser que lograba despojarse de todas sus limitantes para trascender a niveles superiores, sin embargo, este significado fue perdiéndose, y este comenzó a ser relacionado con ámbitos satánicos. No se sabe a ciencia cierta de dónde proviene la palabra, sin embargo, algunos estudiosos creen que la palabra inicial de la etimología estaba escrita con X, bruixa, y el primer documento en el que aparece data del siglo XIII, según la publicación antecitada, lo que los lleva a pensar que puede tener un origen ibérico o celta. Por otro lado, hay algunos expertos que consideran que tiene su origen en la palabra del latín vulgar voluxa, que significa que vuela. Otros también creen que proviene de la palabra protocelta brista, que quería decir hechizo, que podría tener que ver con la utilización de brebajes medicinales que eran capaces de cambiar el curso de una enfermedad que sin ellos significaría la muerte, por lo que podrían ser considerados como mágicos. ¿Cuál sigue siendo tu percepción sobre las brujas? Podemos agregar que aunque no es muy mencionado, en todos los ámbitos de la vida existe lo bueno y lo malo, y quizás este fue el caso de Salem, que muchas brujas buenas que solo querían el bien común y sanar los más necesitados, pagaran la consecuencia de las brujas de ese tiempo que solo querían hacer el mal. Hasta luego.